Hola, buenas noches y bienvenidos nuevamente a Soy tu Pediatra, esta maratón de padres primerizos. Hoy no va a estar con nosotros Vivi, que ha sido la presentadora habitual de todos estos lives. Está con un problema de salud que le aqueja un poco la voz, entonces estoy al frente hoy en este tema interesante que vamos a tratar, que es, se me acabó la licencia de maternidad, ¿qué vamos a hacer? Nos van a acompañar hoy Clara, psicóloga especialista en disciplina positiva, certificada en disciplina positiva, y Nati, que es experta en procesos de crianza, y vamos a tocar este tema que realmente lo vemos mucho en la consulta nosotros los pediatras, y que quién más que un par de psicólogas que nos puedan ayudar en todo este tema de qué hacer en estos casos, de que ya se acaba la licencia y las mamás se generan pues como un sentimiento bien encontrado en este caso. Para muchas incluso se convierte como en, bueno, voy a dejar de trabajar, ¿qué voy a hacer con mi niño? ¿Qué me lo va a cuidar? ¿Cómo voy a hacer con la leche? Entonces hay una cantidad de procesos y de sensaciones que nosotros lo hablamos en la consulta y que hay muchos temas que se nos salen a nosotros los pediatras de las manos y que nos pueden ayudar claramente Clara y Nati pues en este tema. ¿Cómo están ustedes hoy? Muy bien, Juan, muchas gracias. Bueno, rico excelente. Estar acá. Clara, bienvenida entonces nuevamente, tú ya habías estado con nosotros también en otro live. Vamos a tratar de hacerlo bien dinámico, a mí me gusta hablar un poquito, voy a tratar de hablar lo menos posible para que sean ellas las que nos den toda la información necesaria. Me han dicho que hable mucho también con los papás y finalmente yo creo que cuando hablamos de papás es papá y mamá, porque siempre nos dirigimos mucho a las mamás y no, yo creo que ahorita los padres están muy involucrados en todo esto, que me parece supremamente bonito cuando llegan los dos a la consulta, porque creo que esto es un tema de dos. Entonces también ellos también se van a preparar un poquitico en qué hacer ellos también, cuál es su función, porque muchos padres pueden tener una función bien importante en este caso. Entonces empecemos con las preguntas que tenemos aquí destinadas para el live de hoy y ¿cuánto tiempo con cuánto tiempo deberíamos preparar nosotros esta situación de cuando se acaba la licencia de maternidad, Clara? Mira, Juan, pues otro de los temas en los que yo me desempeño bastante es en esa etapa perinatal y uno encuentra parejas que nos hablan de planificar una familia y yo insisto mucho que planificar una familia no es decir qué tomo, qué hago para no tener hijos, voy a tener uno, voy a tener dos, voy a tener tres, sino que planificar una familia también tiene que ver con estos temas. Entonces, ningún tiempo que nos entre comillas gastemos o que usemos en planificar nuestra familia, en planificar este tipo de procesos va a sobrar. Cuando yo planifico mi familia, también hablo de qué recursos tengo y no solamente estoy hablando de estos recursos económicos que también me van a permitir tomar o no tomar decisiones. Voy a conseguir una persona que se dedique exclusivamente al bebé, voy a entrarlo a una sala cuna, voy a tener esta situación o lo voy a dejar al cuidado de mis familiares, de una amiga, de una vecina, sino que también me permite empezar a planificar afectivamente cómo estoy yo preparada para dejar a mi hijo cuando empiece a trabajar, afectivamente cómo estamos preparados para cambiar nuestro estilo de vida o cómo el papá va a entrar a jugar a ser quien se hace cargo de ese cuidado inicial. Entonces, ningún momento pensaría yo que es exagerado para empezar a tener en cuenta que estas situaciones van a empezar a llegar a la familia, como tú dices, y me parece pues muy importante decir que no es a la mamá, a la familia va a llegar esta situación, entonces pensarlo y empezar a discutir situaciones y posibilidades como familia no tendrá un tiempo que sobre. Yo siempre les digo que hay una circunstancia que me parece puntual y es la preparación y esa programación que uno se hace en el momento en que vas a lo que tú estás diciendo de generar una familia, los cambios que vamos a tener, ya no vamos a salir a vacaciones igual, ya no vamos a rumbear igual, una cantidad de cosas digamos que sí son importantes, pero realmente, y hoy lo viví de hecho en la consulta, una mamá decía, yo estaba completamente programada para una cosa y mi realidad fue otra. Entonces vivirlo en el momento, y no sé si te haya sucedido a ti, Nati, en esas circunstancias de sentimientos encontrados de los padres, se convierte en un caos total. Pues mamás que renuncian del trabajo o situaciones
complejas de depresiones, incluso tú que manejas tanto el tema de depresión postparto, que se pueden disparar en estos momentos, son bastante importantes. Hablemos un poquito del el esposo, porque yo creo que el esposo juega un papel fundamental en estos casos, porque empiezan a tener, cuando ahorita papá y mamá trabajan, antes no existía esa posibilidad, la mamá se quedaba en la casa cuidando de los hijos. Cuando papá y mamá trabajan, empezamos a repartir un poquito los roles. Entonces, ¿qué tan importante puede ser el esposo en esos casos? Todo. Yo pienso que el esposo es muy importante porque el esposo cumple, digamos, roles y funciones en ambas vías, tanto en la vía hacia su compañera como en la vía hacia los hijos. En los hijos es importante porque se establece el vínculo, o sea, el solo hecho de que él pueda permanecer en casa, compartir con sus hijos tiempo de calidad, la cantidad de tiempo también es muy importante. Eso afianza el vínculo, digamos, a nivel emocional, y afianzar el vínculo se ve reflejado en fortalecer la relación afectiva entre el esposo, pues en este caso entre el papá y los hijos. Pero la presencia del esposo en la casa también es muy importante para la mamá porque le brinda mucha seguridad, porque el esposo es una persona de confianza, pues para Total esa confianza. esposa y obviamente como papá, que es importante que tanto el esposo como la esposa, en este caso pues sí estamos hablando de papás primerizos, se están estrenando precisamente como papás, entonces Están recién nacidos también. están recién nacidos también, entonces ambos digamos que se apoyan y se acompañan en una etapa y en una faceta nueva de sus vidas que tiene que ver con la maternidad y con la paternidad, que obviamente juntos es más fácil, a pesar de que hayan dificultades y de que hayan situaciones por resolver, desde el tema de la lactancia hasta, por ejemplo, el ingreso al trabajo, que es bien complicado por toda la ansiedad que genera. Sí, definitivamente, incluso las mamás de pronto pueden existir esa diferencia entre los mamás y los papás, es básicamente porque a la mamá le da más duro el separarse un poquitico de la lactancia. La lactancia, ese vínculo que se llega a generar, que los padres dicen que no pueden generarlo y realmente también lo pueden generar, así no estén lactando, ese vínculo es bien importante. Y eso es lo que de pronto a la mamá les da más duro, ¿cierto? Soltar ese pedacito, ¿cierto? Y también, Juan, yo pienso que hay un tema de culpa que no podemos negar, una culpa que está fundamentada muchas veces en pensamientos irracionales. Si no estoy presente, las cosas no van a salir bien. Si yo no lo hago y no está como yo lo tengo planeado, esto va a generar situaciones difíciles para mi hijo y para la familia. Si algo pasa y yo no estoy ahí, Correcto. entonces voy a cambiar mi vida laboral y de pronto también mi parte económica, y ese dilema que se hace entre la mujer que soy, pero la mamá que también quiero ser, ¿sí? Y también el tema de la culpa creo que influye mucho en esos procesos de separación y de volver a la cotidianidad que traíamos antes de tener ese bebé, entre esos temas, el tema laboral. Sí, y incluso aprovechando pues lo que estamos mencionando acá, el tema laboral, Jessica Ruiz nos está diciendo que mi bebé tiene 1 mes y medio y está con lactancia exclusiva, en febrero regresó al trabajo, pero ella no recibe ni un tetero con mi leche, ni fórmula, y está súper apegada a mí. Se quedará con el papá cuando regrese al trabajo. Ahora ella solo quiere estar conmigo. Desde ya debe hacer algo para ir educándola. Qué pregunta tan difícil. Si uno se va como a la teoría, sí, claro, hay que ir entrenándonos como mamás y también generarles habilidades a estos hijos desde pequeñitos, que suena pues como una cosa muy grande, pero también se van entrenando en la dinámica familiar. Pero ahí ingresa esa parte que ahorita hablaba Nati, que es el tema emocional, en el que uno lo dice muy fácil, sí, entrénelo para que logre más espacios separados, para que logre alimentarse de otras maneras, para que logre alimentarse pues como en otros brazos, pero ahí entra la parte afectiva, que es la que nos juega como la trampita de no es la fórmula que funciona A más B igual C. Ahí es muy importante que ella esté muy tranquila, porque es que de su tranquilidad y de la confianza de ella en el proceso de lactancia,
también depende mucho la tranquilidad que le va a transmitir al bebé. Muchas veces es muchas veces. Yo diría siempre. Siempre, sí, por no decir que siempre. La ansiedad de los niños es la ansiedad de también, los padres. es la ansiedad de los padres, es como algo puesto ahí que si empezamos a controlar desde la casa es más fácil que al momento ya de regresar al trabajo ese proceso no sea tan difícil. Una de las cosas que aprendí yo, por ejemplo, en disciplina positiva, cuando nos certificamos en disciplina positiva, es que hay que ponerle un poquito de matices a las cosas, ¿cierto? Entonces, el corazón nunca va a fallar, ¿cierto? Lo que está diciendo Jessica es puro corazón, ¿cierto? Pero lo que me parece interesante de todo este cuento es que hay que meterle un poquito de razón al corazón, también, ¿cierto? Claro. Y esa razón es lo que tú estás diciendo, o sea, es desde la tranquilidad de entender que mi vida va a cambiar dentro de unos meses y que mi vida vuelve a ser normal porque el jefe no te va a dejar entrar a las 10 de la mañana porque tu hija duerme hasta las 9, sino que tu vida sigue en la misma cotidianidad, ¿cierto? Y que no es un tema solamente de los humanos, la naturaleza es igual. La leona cuando sale a buscar comida deja a los leoncitos solos y lo pueden comer otros animales. Claro. El pajarito deja al pichoncito solo y sale a buscar la comida y el pichoncito lloró y por allá corrió la mamá otra vez a ver qué le pasó. Digamos que en esas circunstancias es entender un poquito qué es la ley de la vida. Ahorita, como les digo, las circunstancias, como hablaron al principio, cambian un poquito, pero porque las mamás ya trabajan más. Claro. Pero la realidad es que es meterle un poquito de razón a ese corazón y decir, sí, yo quisiera hacerlo, pero también quiero empezar a sembrar esa semillita de mi esposo le va a dar un teterito en la noche, si es que se le da en tetero, ¿cierto? Exacto. Yo sé que una golondrina no hará verano, quienes se hablan de lactancia me van a decir, está haciendo loco lo que estás diciendo, pero no, o sea, esto es una realidad. Yo no puedo cambiar que las mamás trabajen, claro, ¿cierto? Y que deban hacer, empezar a generar unas rutinas. Y vuelve, Juan, el tema de soy mamá, pero es que también somos familia. Y hoy la familia tampoco es la familia que nosotros estudiamos en los libros de un papá, una mamá, un hijo o varios hijos. Ahorita la familia para la crianza también implica el regreso de los abuelos, de los tíos, de esa comunidad cercana, de mis amigos. Entonces es también empezar a confiar en ese amor que esas personas cercanas también van a brindar y que en la medida de poderse relacionar con ese bebé, van a tener también como esa sensibilidad para saber qué necesita ese bebé, que a veces obviamente es que me van a incomodar, si yo estoy aquí tranquilo con mi lactancia materna, mi mamá y yo y mi mamá, me van a incomodar, pero también van a haber personas que van a ser capaces de ser sensibles a esas necesidades del bebé, sin que la mamá tenga que estar presente todo el tiempo. Sí, yo creo que ahorita mencionaron ustedes al inicio en la introducción algo que me gustó mucho y es que la planificación es un trabajo en equipo. Y cuando hemos hablado en otros temas acá del trabajo en equipo involucra tíos, abuelos, hermanos en algunas ocasiones, porque digamos que hay familias que pueden ser más numerosas y tienen mucho que ver con esto. Digamos que puede ser bien interesante toda esa planificación desde las manos que pueden ayudar, porque hay una incondicionalidad que tiene la familia y es el amor que se tiene per se. Todo. Y ese grupo familiar siempre va a ir en positivo para con el niño. Claro. Yo creo que Neni Rodríguez, que es otra pregunta que nos está haciendo una televidente que se llama Neni, dice que siento que no voy a ser capaz de continuar con mi trabajo por cuidar a mi bebé, algo que porque ¿quién va a cuidar a mi bebé? Es algo que me preocupa. Quisiera pasar más tiempo con mi niño. Yo creo que va muy relacionado con la culpa que tú mencionabas ahora. Y yo creo que a Neni hay que darle esa tranquilidad que tú decías, ¿sí? Todo va para adelante. Es parte de la vida. Vas a encontrar quien te ayude a buscar a tu bebé, a cuidar a tu bebé y que puedas estar un poquito más tranquila con esto. Y también, Juan, hay otro tema ahí de crianza y de apego y de vínculo, que es el tiempo de calidad, ¿cierto? Entonces, si mi tiempo con mi bebé es ese teterito o es alimentada por la mañana muy temprano, estoy ahí pendiente, sensible y asequible a mi bebé. Y si mi tiempo es poder venir a almorzar y compartir ese espacio y contarle qué hice en el trabajo,
Y a veces las mamás me dicen, ¿y yo para qué le cuento si no me oye? No es que no sabemos qué entiende y cómo entiende, exacto, pero es una manera de relacionarme con él. Y entonces tengo el fin de semana y obviamente también quiero descansar, quiero recuperar un poquito pues como de la energía de la semana, pero ese momentico de juego lo hago dedicada a mi bebé y pendiente de lo que estoy haciendo pues en el aquí, en el ahora realmente. También es una forma de relacionarme que no implica estar 24/7 con un bebé, que es una situación muy casi que idílica en este momento de la vida. Lo otro respecto a esa última televidente sí, que comenta es que finalmente yo pienso que es un acto de fe también, Juan, o sea, no es tan fácil desprenderse, hay actividades que no se pueden parar, nos toca salir a trabajar, pero de alguna manera no solamente se trata también de lo que hablábamos ahora, de la organización en familia, a ver cómo nos vamos a relevar los tiempos, sino también que es un asunto en el que yo puedo como mamá tratar de manejar la ansiedad, porque finalmente es una ansiedad basada y puesta frente a lo desconocido. O sea, cuando yo tengo que salir a trabajar y soy la que está al cuidado 100% de mi bebé, un montón de preguntas y de inquietudes a futuro, digamos corto y mediano, se plantean. Y es eso, es quién lo va a cuidar. A veces las mamás pensamos que nadie hace las cosas tan bien como nosotras, entonces nos cuesta delegar responsabilidades de cosas que nosotros hacemos con nuestros hijos y que pensamos, y posiblemente puede ser así, que nadie pues va a ser tan bien como nosotros. A eso me refiero yo también con un poco pues como un acto de fe y un voto de confianza, porque si tengo que salir a trabajar, yo también puedo hablar con la familia, ¿cierto? Y también pues, es decir, como que conversar unos tiempos, unas posibilidades de quién me puede ayudar con esto, quién con lo otro, y de esta manera la ansiedad también va disminuyendo. Frente a eso que tú estás mencionando, que me parece bien interesante, hay una pregunta que quisiera yo hacerte. Muchas de las personas tienen la familia aquí, cerca, y tienen un entorno que puede ayudar. Pero hay una serie de personas que, por decir algo, no tienen esa posibilidad o no tienen esa comunicación o esa confianza para poder hacer las cosas. ¿En qué momento deberían ellos buscar una solución frente a esa situación? Porque se viene ya el tema del trabajo y yo, bueno, ¿quién me va a cuidar? Busco una niñera, busco una persona de confianza que se quede en la casa constantemente, o busco una sala cuna que me pueda decir a partir de qué momento yo debería empezar a gestionar esa situación para que el bebé tenga digamos como esa cercanía con esa persona, o incluso la sala cuna. Yo creo que eso lo tocamos también un poco ahora cuando hablábamos de planear o empezar a planear un poquito las circunstancias. Veníamos hablando ahorita de eso. Porque es muy importante proyectarse, digamos que a futuro corto y mediano, frente a este tipo de situaciones, es decir, tratar de programar las cosas según las circunstancias, y más aún cuando se sabe que no hay una red de apoyo familiar directa, ¿cierto? O primaria en el lugar donde uno vive, que hace que de pronto las cosas se compliquen un poquito más, porque entonces se supone que uno posiblemente pues pudiera haberse preguntado quién me lo va a cuidar y de quién me voy a pegar cuando aquí no está mi mamá, no está mi papá, no está el hermano, bueno, en fin. Entonces es importante prever un poquito ese tipo de situaciones. Lo otro es, a veces en la vida las cosas no se pueden planear pues como con un tiempo exacto. Ser tan programativos. Cierto, ni ser tan programativos, pues a veces las cosas pasan y pasan de pronto en momentos en que no planeábamos, pero las personas tratamos de ajustarnos a las circunstancias de lo que la vida también pues nos va mostrando y nos va poniendo. Entonces, si esa red de apoyo familiar, digamos básica, primaria, no está a la mano, con toda seguridad, como tú lo mencionaste ahora, va a haber alguna otra alternativa, o está las salacunas, incluso puede estar el familiar del familiar o el vecino, que sí sería muy bueno pues que en la medida de las posibilidades se conociera y se le tuviera la confianza para que nos ayude y nos soporte un poco con el cuidado del bebé. Pero también pienso que las circunstancias nos van como obligando a que vamos pensando las cosas y vamos mirando de qué manera las vamos pudiendo hacer, porque a veces
la vida no es toda pues derechita, ¿cierto? Ni planeada, ni programada. A veces pasan cosas que toca pensar en circunstancias nuevas o en alternativas nuevas que seguramente no habíamos contemplado antes, pero que nos toca empezar a pensar, ¿cierto? También hay situaciones, yo creo, Juan y Nati, en las que hay que empezar a jugar con el principio de realidad, ¿cierto? Yo creo que cualquier mujer que se está, pues, o familia que se está estrenando, pues, como en el mundo de la maternidad y la paternidad, diría, no, qué rico poder tener una niñera, una persona especializada, pero a veces la realidad no nos da para eso y tenemos expectativas muy altas, y cuando no logramos eso nos sentimos muy frustrados, e incluso es uno de esos factores de riesgo que empieza a desencadenar estados de ánimo bajitos y que incluso llegan a la depresión. Entonces, ahorita que hablabas de esas situaciones que no se lograban realizar como nos lo habíamos planteado, entonces sí, ya teníamos una persona especializada para cuidar el bebé, pero en este momento mi esposo pierde el empleo, yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que sostener todo. Empieza, como dice Nati, a jugar ese deseo de salir, pues tengo que solucionar algo y empezar a buscar unas nuevas redes de apoyo. Igual pasa cuando no está la familia. Entonces, si no está mi familia inmediata, ¿cuáles han sido las habilidades de tipo social que yo he tenido para hacer un grupo que pueda ser mi grupo de apoyo? Y ahorita lo veníamos hablando con Nati, a veces no es un solo grupo de apoyo, a veces yo tengo que tener como varios paracaídas que me apoyen en los momentos complejos. Hay una pregunta que nos está haciendo Juliet Moncada, que yo creo que va de la mano con lo que acabas de decir, y yo quisiera leerla, pero cambiar un poquitico. ¿Hasta qué edad del bebé se puede llamar depresión posparto? ¿En el ingreso al trabajo se puede dar este nombre? Porque yo se la interpretaría de esa manera. Esto pudiera disparar una depresión posparto. O sea, el cambio que se genera, el desvincularse como del cuidado permanente del niño, pudiera disparar una depresión posparto. Sí. Bueno, no sé ¿cuál es el nombre de ella? Juliet se llama. Juliet, no sé si estuviste, pues Juliet en el momento Moncada que hablamos de depresión posparto, pues la depresión posparto tiene un periodo como a partir de la segunda, tercera semana que tú tienes el bebé hasta un año después. Estamos muy dados a ponerle como toda la responsabilidad a las hormonas, a la parte biológica, pero sabemos por investigaciones incluso que se han hecho en la ciudad de Medellín que hay una gran carga como sociocultural, hay una gran carga que está afuera y que no podemos controlar. ¿Cuáles son esas situaciones que nos pudieran, pues entre muchas otras, que nos pudieran hacer como susceptibles a una depresión posparto de este tipo? Cuando no se dio inmediato, yo tuve el bebé, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, tener que volver al trabajo, tener que empezar a trabajar cuando yo no lo estaba haciendo antes, el cambio de mi estilo de vida. Entonces, claro que regresar al trabajo y tenerme que adecuar a esta nueva situación puede ser un detonante muy importante para una depresión posparto. En ese caso es revisar si tienes unos síntomas que te están poniendo como mucha dificultad para hacer lo que tienes que hacer, para disfrutar lo que antes disfrutabas, para disfrutar a tu bebé. Estás notando cambios en tus hábitos de sueño, en tus hábitos de alimentación, pues es el momento de levantar la mano y buscar a tu médico. Si tienes un pediatra de confianza, si tienes un ginecólogo de confianza, si puedes acudir directamente a un profesional de la salud mental. Pero en todos estos casos lo importante es no quedarse callado y no quedarnos con la pena que esto está ocurriendo, es porque yo no puedo, porque yo no soy capaz, porque es mi problema, porque es mi culpa. Es una situación que nos ocurre a muchas mujeres, que casi a veces yo pienso que es como más típico que ocurra a que no ocurra. Lo difícil es que nos manifestemos, pero es importante que si estás viendo muchos de estos síntomas, levantes la mano y pidas ayuda. Claro. Bueno, les recuerdo que todas las dudas las pueden preguntar a través de nuestras redes, en
a través de Facebook e Instagram, @soytupediatra, y las vamos a ir respondiendo paulatinamente como lo he venido haciendo durante el live. Si de pronto no alcanzaron a ver el live, esto todo va a quedar grabado y lo vamos a montar en nuestro canal de YouTube, @soytupediatra. Bueno, sigamos entonces como con todas estas preguntas. Yo creo que siguen haciéndonos muchas preguntas las mamás. Es un tema que sé que genera mucho movimiento. Sí. Joana Ospina dice que ya la próxima semana regresa al trabajo y que ha tenido múltiples altibajos de estado de ánimo. Yo creo que va de la mano con lo que estábamos hablando hace un momento. Por la sensación de culpa al dejarla, ya que solo ha estado conmigo durante todos estos 4 meses. Yo, Benati, lo mencionó ahorita, Joana, es un tema de confianza. Obviamente entender que desligarse un poquito de tu bebé va a ser complejo y que esa misma ansiedad que tú estás manifestando, tu bebé seguramente la va a manifestar, pero que en el tiempo, como bien lo dijiste ahorita, es de tener un acto de fe y de tener confianza en quienes van a estar contigo al cuidado de tu bebé. Yo pienso, Juan, que también ahí hay que hacer una aclaración. No todas las tristezas son depresión, obviamente, o sea, es que todas las emociones a veces son difíciles de sentir, pero no hay emociones ni positivas ni negativas, todas están y todas tienen una funcionalidad para los seres humanos. Entonces, saber que tengo que cambiar esos 4 meses de estar con mi bebé todo el tiempo atendiendo sus necesidades, sabiendo qué está pasando minuto a minuto y de primera mano, me puede hacer sentir triste, me puede hacer sentir con miedo, pero que no necesariamente esa tristeza, esa tristeza y ese miedo sean una depresión y una ansiedad. Y yo creo que eso tenía que quedar súper claro, porque entonces no voy a entrar a diagnosticar esa situación. Es normal sentir tristeza en ciertas circunstancias y eso no quiere decir que estés deprimido, estás triste. Y hay esos cambios hormonales que también se hablaron al inicio de un posparto, que tienen las hormonas completamente locas, generan unos cambios que son también muy esperables. Yo creo que muy válido lo que estás diciendo. Hay una respuesta que quiero darle a una mamá que yo creo que me compete más a mí, y es, si ella es docente, se llama Genos Gamboa, y dice que sí debe cambiarse la ropa cada que llegue a la casa después de que llegue a laborar, porque es docente. Siempre el lavado de manos es muy importante. Nosotros en las manos llevamos muchos vectores, o sea, transmitimos muchas enfermedades, entonces siempre es importante el lavado de manos por lo pronto. Nosotros hablamos más de los niños que están en guardería, que van a casa y tienen un hermanito, que pueda tener un hermanito y contagiarlo, sí cambiarle la ropa y pegarle un lavadito de manos o incluso bañarlo, porque puede disminuir el riesgo. Pero realmente con el lavado de manos es más que suficiente. Durante este mes estamos premiando a las mamás más fieles, entonces quiero que estén súper pendientes de nuestras redes, porque vamos a tener sorpresas a las mamás ganadoras. Se van a dar cuenta que es un tema bien interesante y que les va a ayudar muchísimo. Entonces, para que estén bien fieles a estos live, que cada vez van a estar mucho mejor. Entonces, hablemos un poquitico del esposo, ¿cierto? Porque ahorita que hablaban un poquito ustedes de la planificación, no solamente es hablar de que quién me va a cuidar a mi bebé, quién le va a dar el tetero, sino a qué hora me voy a levantar. Yo les digo siempre, miren, ¿dónde queda el trabajo? ¿A qué horas te levantan normalmente? ¿Cuánto tiempo te gastas en llevar a tu bebé donde te lo van a cuidar? Y ahí es donde el esposo puede entrar a tener un papel importante, porque entonces la mamá va a tener un poquito más de tranquilidad. Ven, yo lo voy a lactar, tú vas a quedarte a cargo del bebé, yo me voy a arreglar, entonces el papá va a estar sacándole los gasecitos, va a estar arreglándole, cambiándole la ropita seguramente. Se van a levantar, van a hacer el ejercicio de ir a la casa de la mamá, llevarla de ahí al trabajo, cuánto tiempo me va a gastar, tengo pico y placa, entonces tengo que manejar un poquito más. Toda esa cantidad de cosas son importantes a la hora de planificar. Entonces, darle como ese aliento al papá de que tiene muchas cosas para hacer, ¿cierto? No solo es decir, listo, yo lo llevé y ya, no, venga, involúcrese, usted es capaz de bañarlo, báñelo, es capaz de cambiarlo, cámbielo, ¿cierto? Y que tenga cada vez más. A mí me visitan cada vez más papás en la consulta, que me parece supremamente bonito, porque finalmente esto es de 2. ¿Listo? Claro. Muy bien. Vamos a continuar con las preguntas, porque creo que están bien interesadas en el tema.
Sí, Paola Infante, que la veo yo mucho, pues porque estoy muy pendiente de los live yo también, desde el detrás de cámaras. Veo que siempre nos pregunta mucho. Dice que ya entré a trabajar y a mi bebé el segundo día cuando volví no quiso estar conmigo, no quiso que la cargue, no quiso seno, no quiso ni que la durmiera. ¿Es normal? Esto ha pasado ya 3 o 4 veces. Nati, ¿vos qué piensas de eso? Sí, yo pienso que esas reacciones son normales. De hecho, les comparto, yo tengo una familia en consulta en donde la abuela, que es la cuidadora primaria, está todo el tiempo en casa cuidando al bebé que tiene 22 meses. A veces la rechaza, incluso cuando la mamá entra en escena, ¿cierto? Una mamá que trabaja todo el día, o cuando otras personas de la familia llegan y entran pues como a formar parte del entorno. A veces ese tipo de situaciones pasa, pero ahí la función o digamos que el principal trabajo y labor de los papás es no tomarlo personal, ¿cierto? Porque uno ve que realmente la gente se afecta mucho con eso, es que no me quiso a mí saludar, no quiso compartir conmigo, como si el bebé guardara pues un resentimiento contra ese cuidador, y realmente no es así, son reacciones de los bebés que tienen, pues que digamos que son esperables. Sobre todo pasa mucho cuando en este caso, por ejemplo, de la abuelita, cuando pasan tiempo con un cuidador, porque mamá o papá están trabajando, y es entendible o esperable que cuando ya papá o mamá regresen del trabajo, pues ya no quieran más como con ese cuidador que ha estado todo el día con ellos, porque ya saben que la mamá llegó, ¿cierto? Incluso son bebés que cuando la tarde empieza a caer y ya empieza a oscurecer, se muestran reacciones a nivel del comportamiento o de las emociones, porque precisamente asocian como el final de la tarde o del día con la llegada de papá o de mamá. Entonces no tiene que ser que necesariamente esté ocurriendo algo pues como grave en el bebé. Lo otro que me parece importante en este live, Juan y Clara y los televidentes, es recordar que el apego y esa sensación como de incertidumbre, del temor frente a lo desconocido, frente a lo que va a pasar, frente a esa necesidad de tener un control sobre la situación, es mía como adulto. Yo veo que muchas de las preguntas o comentarios están orientados, ¿será que el bebé va a estar bien? Es decir, si el bebé está cuidado, si quien te lo va a cuidar recibe afecto, si sus necesidades básicas van a estar cubiertas y va a recibir el afecto, porque obviamente para los bebés el tema pues o el afecto a través de, como decía Clara ahora, de la palabra y del tacto es muy importante. Si eso está garantizado, el bebé va a estar bien. Quien tiene que, digamos, analizar o tratar de entender y de hacer un poco de control de la ansiedad y de la situación somos nosotros, pues las mamás y los papás, que somos quienes nos alejamos, vamos a trabajar o hacemos lo que tenemos que hacer y regresamos a estar con el bebé, pero depositamos la preocupación en el bebé como si al bebé le fuera a pasar algo, que sé que es parte real de la preocupación, pero realmente más bien ocupémonos de nuestra ansiedad y de nosotros mismos por tratar de estar emocional y psicológicamente saludables para poder atender a ese bebé cuando regresemos a casa después de la jornada. Respondiste a María Acevedo, quiero hacer alusión de que ella nos hizo esa pregunta, cómo manejar el tema del temor. Creo que respondí a la pregunta para María. ¿Listo? Que hay como otra parte de tranquilidad para esto, Juan, y es que es un proceso normal. Los bebés no tienen instaurado esta separación de objeto, entonces cuando mi objeto de apego se va, pues yo todavía no tengo la madurez suficiente para saber qué va a volver y cuándo va a volver. Y para esto viene también lo que decía Nati. Creo que no me oye, creo que no me entiende, no sé realmente qué pasa, pero hijo, mamá va a ir a trabajar, se demora 1, 2, 3, 4, 5 horas, y acuérdate que cuando el sol se está apagando, la mamá va a volver. Pues esto en las palabras que utilice la mamá es un simple ejemplo, ¿sí? Y es empezar a enseñarle que las personas se van y vuelven. Y ellos lo empiezan ya pues como a mostrar más cuando están con el juego de esconderse, de saber que hay alguien detrás de la toalla o de las manos. Uno lo ve como con los niños cuando estoy escondido, nadie me ve. Sí, pero es ese aprender que el objeto regresa y hace parte como de esa construcción. A veces de pronto hace rechazo por el que llega,
como a manera de solicitud de, y te fuiste y yo no sabía dónde estabas y yo no sabía qué estaba pasando. Entonces anticiparle a los bebés y anticiparle a los niños cuando ya su pensamiento no es tan concreto es una manera importante de también prevenir que ocurra el yo siento que me está rechazando a mí, sino enseñémosle que la mamá o el papá se van y regresan. Hay una circunstancia que yo les digo mucho en consulta a los papás y es no nos pongamos a pensar si ellos me entienden o no me entienden, sino comunícate, verbalízale, explícale, háblale. No hay problema si no te entiende o si te entiende o no, simplemente explícale las cosas. Tú con la comunicación te estás sintiendo mucho mejor que estás hablando y explicándole las cosas y se van a sorprender. Exacto. Porque paradójicamente uno cree que no y sí lo entienden y cambian la actitud. Tú lo dijiste, el problema no es del niño. Y hoy se lo decía a los papás en la consulta, no es el niño el que tiene el problema, eres tú la que tiene un problema, porque el apego que tú tienes es tuyo. Y él simplemente lee tu sensación y actúa en conciencia. Y simplemente lo comunica. ¿Estás ansioso? Yo estoy ansioso. Tengo que llorar para que me cargue, yo te voy a cargar. Él te va a justificar tu misma ansiedad. Entonces por eso creo que sí es bien importante tener esa comunicación constante con el niño y verbalicen siempre con ellos, no les dé miedo hablarles, ellos no les van a decir, mamá estás loca, no me puedes hablar, no, eso no va a pasar, ¿cierto? Háblenle todo lo que tengan que hablar. De todas maneras es también la voz, o sea, los bebés sí reconocen el tono de voz del papá y de la mamá. Así es. Entonces puede que un bebé de meses no entienda literalmente lo que su mamá está queriendo decir, pero sabe que la mamá le está hablando y es una manera de él comunicarse con ella y de ella comunicarse con él y que permite establecer el vínculo. Y fortalecer. ¿Cierto? Digamos que lo digo en relación a lo que decías de cuando le dices a los papás que no importa tanto si el bebé va a entender o no, pero comunicarse es permitirle al bebé escuchar la voz de su mamá y de su papá y eso hace que el bebé se sienta firme pues, y que el vínculo se pueda establecer. Así es. Una cosa que me parece importante en la que sí pueden ayudar mucho los papás, es en entender un poquitico a la mamá. Porque muchos papás, digamos que depositan la responsabilidad en la mamá, ¿cierto? Y no estoy culpando a ningún papá para no generar aquí problemas, pero sí le están diciendo, hey, pero mira, tú no estás, pero dale, pero tiene hambre, pero haz esto, pero haz lo otro. Y en esa sensación de el romperse ese vínculo cuando se van a trabajar va a generar unas sensaciones complejas en la mamá que si el papá en vez de apoyarla y arroparla la va a atacar, va a aumentar la culpa. Ahí vienen dos cosas importantes que yo quisiera decir. Una es, el temperamento emocional de todas las personas es diferente. ¿A qué me refiero con esto? Si un papá tiene un temperamento emocional de pronto fuerte, tajante, demasiado regio, pues va a ser muy puntual en decir las cosas. De hecho, yo hasta me atrevería a decir que aquí opera un poquito un asunto de género, porque hay mujeres que dicen que pues su esposo, su compañero, el papá de sus hijos es muy firme en decir las cosas como si no le importara lo que ella sintiera, como si no pensara lo que ella estuviera pensando, o como, ¿cierto? En fin. Sí. Y es el temperamento emocional. Hay personas, y pues no es solamente de los hombres, pero un papá puede ser muy firme, muy regio, y la mamá está sensible, está un poquito más tocada, más maltratada en este momento, entonces ella se puede sentir atacada, pero puede ser o por ese temperamento emocional o digamos esa forma de ser y de comunicarse de su compañero. Y lo otro también es que yo pienso que aquí entra un asunto muy importante en juego y es precisamente el desempeño de los roles de género, ¿cierto? Y un asunto también sociocultural, ¿cierto? Porque de alguna manera se pone de manifiesto dentro de mi familia de origen, con las personas con las que yo vivo, se pone de manifiesto todo eso de donde yo vengo. Es decir, yo pongo en mi familia de origen, con mi nueva familia, mi esposa, mi esposo, mi bebé recién nacido, yo pongo ahí todo lo que yo soy, pero lo que yo soy es de donde yo vengo. Lo que yo soy es lo que yo traigo a cuestas, de esa familia de origen de la cual yo pertenecí. Entonces, si yo tengo en mi cabeza, ADN, pues. Exactamente, si yo tengo introyectado que el papá es proveedor, sale, va a la casa, trabaja,
y llega, digamos que a saludar a los hijos de lejitos, porque es labor de la mamá, de pronto ahí puede haber un conflicto a nivel de pareja y de familia, por lo que tú estás diciendo, porque la mamá muy posiblemente, como viene de otra familia de origen distinta, en donde el papá se involucraba, pues no va a estar de acuerdo en que su esposo opere de esa manera. Entonces aquí hay muchas cosas que entran en juego. Sin embargo, como tú lo decías ahora, hoy en día hay más, pues es decir, los hombres participan más de todos los procesos de crianza. Eso es muy importante, a muchos les gusta, se sienten muy bien haciéndolo y sienten que juegan un papel importante y no se sienten mal. Pero no todos los hombres pues piensan igual y sienten igual, y ahí es donde vienen como las dificultades, ¿cierto? También como a nivel de las relaciones de pareja, pero yo pienso que esto pues en gran parte se puede resolver también compartiendo, conversando y comunicándose. Y lo otro es teniendo muy presente que es decir, esa historia donde yo vengo, no tengo que tender necesariamente a repetirla. O sea, yo puedo cambiar mi historia, y si en mi casa mi papá era así, proveedor, permanecía por fuera, mi mamá era la que nos cuidaba, pero yo siento como que quiero cambiar, mi esposa me invita a que me involucre, quiero estar con mi hijo, pues yo no tengo que estar condenado a repetir la historia y yo puedo evolucionar. Eso se llama evolución. Exactamente, sí. También en un tema de comunicación, yo lo hago mucho con las asesorías pre y posparto, y yo les digo, miren, este es un 2x1, esto es crianza, esto es lo que ustedes luego van a repetir como ya con sus hijos en momentos difíciles. Ay, es que ella siempre me dice que es que yo no la entiendo, que yo nunca sé qué voy a hacer, que yo todo lo hago mal. Valide la emoción. Tienes toda la razón, yo no sé cómo te sientes, me imagino que no muy bien. No sé cómo reaccionar en este momento, pero aquí estoy. Si hay algo que yo pueda hacer por ti, me dices y yo voy a intentar hacerlo. Se vale no saber hacerlo. Claro, Sí, es súper importante. Claro, se vale no saber hacerlo, y se vale no saber hacerlo como la mamá lo hace o como la mamá lo espera. O como es que ella aquí cree que es lo correcto. cree que debe Por favor, ser. tiene También su hay un propio tema de estilo. expectativa. Exactamente. Entonces, cuando yo valido la emoción de esa mamá, que está muy sensible por muchas situaciones, lo que decíamos ahorita, lo psicosocial, lo hormonal, la presión, la expectativa que ella se pone y que también cargamos como sociedad. Y yo le digo, no entiendo, es que no siempre tienen que entender, es que no es que haya aquí un tema de machismo, que obviamente en nuestro, pues lo que decías, todavía lo tenemos, pues que yo no tengo que pensar igual que el otro. No tengo cómo saber exactamente cómo tú te sientes y por qué. No tengo cómo. No entiendo, pero Yo aquí creo que estoy. es súper importante añadir algo ahí, es que son dos crianzas diferentes. Exacto. Tú lo que decías ahorita es para mí clarísimo. Al papá lo crearon de una manera y a la mamá de otra. Estos días una mamá se me enganchaba terrible con el niño y el papá es puro amor, pura tranquilidad. No es que la mamá no lo quiera, pero tiene un relacionamiento diferente y el pelado se engancha más con la mamá que con el papá. El papá es más relajado. Eso es un tema de familia que es bien importante. Exacto. Y cuando uno toma la decisión de tener un hijo, es llegar a un punto medio, como en el matrimonio, y tratar de hacerlo de la mejor forma. Muy bien, hay otra pregunta que nos hace Tatiana Cárdenas, y es, ¿cómo poder estar tranquila de que están cumpliendo la rutina que yo instauré en mi hijo con los cuidadores? ¿Cómo puedo yo estar tranquila de que eso va a pasar? Yo creo que, pues, en gran parte, sí. A ver, ahí volvemos a lo mismo, y era algo que yo quería decir en el live, y lo hemos dicho ya los tres de alguna manera, así sea un poco diferente, y es que las cosas no tienen que ser como las 10.000 teorías que hay, dicen. Las cosas no tienen que ser como en cada libro de pediatría o de psicología infantil dice. Finalmente, yo le digo mucho a los papás, y yo creo que en esto coincidimos los tres, cada familia tiene un estilo diferente y un sello diferente que la hace especial y digamos que autónoma. Y cada familia encuentra la manera de hacer sus cosas. Yo pienso que es muy importante por la tranquilidad mental y digamos emocional de cada mamá, cuando ya va a entrar otra vez a trabajar, y es
haga lo que usted crea que tenga que hacer para usted sentirse tranquila de que esos cuidadores que usted dejó delegados estén haciendo las cosas como usted cree que las debe de hacer. Seguramente no lo van a hacer de la misma manera, ni de la misma, es decir, con la misma perfección, pero se puede instruir, pues, las abuelas, decirle de pronto a las personas de servicio que nos ayudan en la casa, en fin, dejar pues muy establecidos los horarios, las rutinas, ojalá visibles de pronto en la puerta de la nevera, una cartelerita para que la chica que nos ayuda en casa lo haga, el abuelo o la abuela, que a veces a ellos les cuesta más. Entonces, nada, ¿cómo sientes tú esa tranquilidad? Supervisando, dando instrucciones, manteniendo una comunicación permanente con esos cuidadores que te están apoyando en el cuidado del bebé, y de alguna manera también haciendo el botico de confianza, porque es que es muy difícil, pues, como mantener el control permanente y exacto de todas las situaciones, porque si no, no vas a estar trabajando bien, no vas a estar disfrutando de tu trabajo por estar con tu mente, pues, puesta como en las labores de la casa. A veces toca cerrar los ojos, ya lo dije, ya lo expliqué, no es el primer día, llevamos 1 mes o 2 meses en estas. Y de todas maneras, lo otro es pensar en que es un momento de transición. O sea, este tipo de situaciones generan transición, entonces es muy importante entender que son transiciones que se viven, pero que después de ese momento de transición, la marea baja y ya todos logran entender cómo hacer, ¿cierto? O cómo manejar el asunto con el bebé, el cuidado con el bebé. Yo creo que es importante entender que cada persona tiene un relacionamiento propio con ese niño. Exacto. La abuela va a tener uno, y en la casa de la abuela manda a la abuela. Exactamente. No hay nada que hacer, porque es su espacio, su entorno, y aquí lo manejo, y ese relacionamiento del niño con el abuelo es uno, en la casa del abuelo. Si el abuelo llega a la casa mía a imponer su ley, ya eso es otra historia, porque no sería lo correcto. Y lo que tú decías, hablar. Yo creo que la comunicación va a ser siempre la misma respuesta. Comuniquen, hablen, expresen y digan lo que tienen que decir a ese cuidador, y ese seguramente va a hacer incluso cosas mejores que tú, porque él no se va a enganchar tanto como tú en algunas situaciones. Exacto. Desde lo emocional, ¿cierto? Porque hay muchas veces, ay, qué pecado, no quiere, entonces le voy a dar. Claro. El otro no pregunta, sino qué hace, y el pelado responde facilito, ¿cierto? Entonces, eso es comunicación. Y también yo pienso, Juan, que hay una evaluación pues como muy visible, y es el resultado. Si yo me estoy encontrando con un niño que se engancha fácilmente en la pelea, que se engancha fácilmente en retar la norma, que constantemente tiene actitudes o hábitos que son los que yo he dicho, no nos peguemos aquí, no quiero que haga esto, no quiero que este horario debe ser así, pues cuando yo empiece a ver el resultado, que es lo contrario a eso, preguntar qué está pasando y hacer los ajustes que sean necesarios, llegando, como tú decías ahorita, a un punto medio entre cuál es mi deseo y qué es lo que está haciendo esa persona, que seguramente lo está haciendo de la mejor manera forma posible. Eso sí es súper claro, pues lo está haciendo de la mejor forma. Con la mejor intención, con todo el amor. Ahí no hay nada que hacer. Bueno, recuerden que si quieren pedir cita con alguno de nosotros, los especialistas de la IPS, pues ahí les vamos a dejar el número de la IPS para que nos pidan la cita. Recuerden pues que allá está la neumóloga, está la endocrinóloga, y si con alguna de estas mujeres también quieren pedir una cita, pues podríamos dejarles también un número para que puedan tener un acercamiento a ellas. Si están por fuera de Medellín y requieren una cita online, próximamente tendremos sorpresas para ustedes en ese sentido. Está el otro celular que también se lo vamos a dejar aquí abajo, para que nos hagan saber que necesitan una cita, y les estaremos coordinando un poquito más todo este tema. Yo creo que ha sido un tema muy interesante, hay muchas preguntas, la verdad, muchas preguntas, algunas más relacionadas con el tema médico, pues, y quizás aprovechando el que yo esté aquí, pues podemos ayudarnos un poquito también, sobre todo porque cuando están lo que nosotros llamamos entetados o dependientes del seno, se les dificulta un poquitico quién va a cuidar a los niños, el famoso tetero. ¿Cómo hago para que puedan comerse bien su leche? Entonces, tú lo hablaste ahorita, Nati, del tema de la transición. Los niños tienen una transición que es duro porque están acostumbrados solamente a oler a la mamá, el corazón de la mamá, todo ese humor que se tiene en ese momento. Y de un momento a otro soltarlo
va a ser un caos para quien lo esté cuidando. Pero es un problema para quien lo esté cuidando. La mamá va a estar en su trabajo, no va a darse cuenta de muchas transiciones que se van a vivir, que pueden ser un poco traumáticas. No vamos a decir que no, porque el niño va a pelear, no va a querer, Claro. le van a dar con cuchara, con jeringa, con lo que se imaginen, y va a ser un poquito complejo. Hay una pregunta que sí va muy desde el lado de ustedes, y es cómo hacer para sentirme tranquila y separar cada rol que debo asumir: labor, mamá y esposa. En ese momento en el que yo ya empecé otra vez mi vida normal, pero con un personaje al lado que llora cuando tiene hambre, el otro que quiere también tener una vida marital, y el trabajo que te pide y te exige una cantidad de labores. Yo vuelvo al tema del principio de realidad. Somos o estamos en un momento de la vida en que tenemos que ser las supermujeres, entonces tenemos que tener todo muy, muy coordinado, pero coordinado en 10. No nos sirve ni 8, ni 7, ni 5, ni 9,5, tiene que ser todo 10. Y tenemos que entender que ese deseo y esa expectativa no es muy compatible con la realidad. Tenemos que entender que tenemos situaciones que nos alejan un poquito de esa perfección, Sí. de esa perfección total, características que no nos permiten cumplir con todo en el 10. Entonces, lo primero es bajar a las expectativas. No significa bajar a las expectativas pues de una manera como coherente con todas, ¿cierto? Tengo que, efectivamente, otra vez principio de realidad, pues tengo que mantenerme en todas, tengo que seguir cumpliendo con mi labor en el trabajo, tengo que seguir cumpliendo con mi situación como esposa. Esa relación afectiva requiere esfuerzo a veces, requiere Tiempo, atención, espacio. requiere tiempo, requiere espacios, y obviamente este bebé también. Pero siempre habrá una manera en la que yo pueda equilibrar, y yo pienso que una de esas maneras es los tiempos. ¿Qué posibilidades? Pues los tiempos laborales generalmente, a no ser que sea una persona independiente, tendrán un control de horarios. Los tiempos familiares, pues habrá que poner unos tiempos que sean respetados y que sean aceptados por la familia. Si yo necesito un fin de semana para tener tiempo con mi esposo, para salir a comer, para ir a una película, como les digo yo también, como en estas asesorías pre y posparto, por lo menos por un tiempo, olvídese que usted va a ir a cine, después van a ir a comer y después se van a ir a rumbear. No es que no vaya a volver a pasar, sino que va a pasar un tiempo en el que eso no es una expectativa muy realista. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Vamos a ver la película. ¿Cuánto nos vamos a demorar? 3 horas. ¿Quién nos puede ayudar en esas 3 horas? Tal. Y entonces puedo sacar también ese tiempo para mi esposo, para mi esposa, para mi relación de pareja. Es que nos vamos a ir a tomar un café o vamos a ir a comer y queremos conversar un rato. Bueno, nos podemos demorar un poquito más de las 3 horas. ¿Quién nos puede ayudar en ese tiempo? ¿Cómo hacer que este niño, que también va a ir creciendo, este niño, esta niña va a ir creciendo y nos pueda acompañar en algunas de esas situaciones, y nosotros todavía mantener una conversación y un tiempo de familia que ya no es exclusivo pareja, sino familia? Y una cosa importante es saber que el tiempo va a ir pasando. Al principio, sobre todo las mamás, somos como muy, muy predispuestas a que aquí me voy a quedar y de aquí no voy a salir. El tiempo va a ir pasando, y eso que de pronto tuve que aplazar en un principio va a pasar a ser una situación más fácil. Lograr regular estos horarios, lograr regular estos tiempos, lograr ser de pronto más efectiva en mi trabajo. Ya no me quiero quedar ni hasta las 6, ni hasta las 8, ni hasta las 10, ya quiero salir a las 5 en punto. Entonces, ¿cómo concentrarme en ese momento de trabajo para poder el resto del tiempo dedicarlo a mi familia? Y yo creo que ahí falta un cuarto elemento. Yo. Perfecto. ¿Cierto? Yo como mujer también necesito un tiempo
para ir a tomarme el café con la amiga, pues para ponerle la queja del esposo, del niño, de la mamá que le dio un dulce cuando no era, de todas estas situaciones. Tengo que ir, quiero ir a sacar el tiempo para que me arreglen las uñas, pues para que me corten el pelo que llevo pues como año y medio sin lograrlo. Sí. Entonces también yo pienso que ahí hay que ponerle el elemento yo mujer, que hace parte de la efectividad que yo tenga en los otros. Si yo me abandono, muy seguramente lo que va a pasar es que los otros también estén o se sientan abandonados. Yo quisiera hacer un aporte a este comentario cortico. Y es que respecto a esa anotación que hizo la televidente, la última, Juan, que nos mencionaste, a la que Clarita dio respuesta, es, uno piensa en ese tipo de situaciones cuando uno está deprimido o se siente pues frustrado o muy cansado. Cuando las personas estamos muy cansadas o muy deprimidas, tendemos a pensar, entonces me voy a quedar todo el tiempo aquí ocupada de esto y dónde voy a sacar espacio para lo otro. Pero finalmente la vida es esa, o sea, cuando estamos, es decir, cuando no estamos tan vulnerables como por el cansancio, a una depresión, a un revolcón emocional, no tendemos a pensar en esas cosas, sino que simplemente vivimos la vida. Somos papá, mamá, esposo, esposa, amigo, amiga, lo que sea. Pero cuando estamos vulnerables, entonces hay como una inflamación, por decirlo así, de estos malos pensamientos y emociones, y ahí es donde la mente empieza a revoltar, pues como digamos, a colapsarse. Hay que sacar tiempo para todo y según las prioridades, porque cada quien también ve a qué asunto le da más prioridad. Entonces la idea es como persistir y no desistir, como dicen por ahí. Bueno, yo creo que muy bien, o sea, hoy se nos fue el tiempo rapidito, nos quedaron muchas preguntas, yo creo que vamos a tratar de resolverlas. Hay muchas que seguramente tienen mucho más que ver conmigo, con la parte pediátrica, porque hay muchas preguntas que no quise leer, porque digamos el tema era un tema más desde el tema emocional de las mamás. Yo quiero hacer un mini resumen del live de hoy, y es: tengan confianza, entiendan que es parte del proceso, que ustedes vayan a laborar nuevamente si son madres que tienen esa, digamos, posibilidad de que estén trabajando y que tengan su desarrollo profesional, porque también es importante desarrollar esa parte del yo como mujer, poder hacerlo. Yo creo que es importante que entiendan que es parte del proceso. Los niños van a estar bien, elijan un buen cuidador, la familia es muy importante, trabajen en todos esos procesos que yo creo que planificándolos con tiempo las cosas pueden ir muy bien. Confíen, y si no tienen la posibilidad de la familia, elijan donde ustedes se sientan con toda esa energía de aquí me van a cuidar a mi niño bien, tengo la tranquilidad. Te dan ahorita muchas posibilidades, que le ponen la cámara, que no hay contacto con otros niños más grandes porque es una sala cuna, entonces no va a haber tanto riesgo de que se enfermen. Entonces van a encontrar una serie de cosas siempre en positivo para ustedes estar tranquilas en el momento de que empiecen a trabajar. Confíen, comuniquen, hablen, no dejen de expresar nada de lo que sienten, porque si ustedes se tragan cositas, la ansiedad se las va a comer, la mente les va a trabajar muchísimo y se van a complicar un poquito más. Exacto. Mañana hay un tema delicioso y es el tema del chupo. Yo creo que el pacificador, el famoso pacificador, para muchos es un tema, yo siempre he insistido que es más para los papás que para los niños, porque los niños dejan de llorar y entonces los papás se calman, porque el llanto los desespera un poco. Van a encontrar que hay otros beneficios que ya se le han encontrado al chupo. Entonces creo que mañana vamos a poder hablar de este tema de forma más amplia con un par de expertas que nos van a acompañar. Recuerden seguir en nuestras redes, en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, Soy tu Pediatra, y no dejen de conectarse mañana con nosotros a las 7 de la noche. Chao.